Ahí está, volvemos. Entonces, les comunicaba las partes de una carta informal. Acá tenemos las partes de una carta informal. Entonces tenemos las 5 partes de una carta informal son lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida y la firma de la carta. Luego tenemos acá una carta de ejemplo de cómo debe escribirse una carta informal, en donde nosotros pues tenemos señalada el lugar y la fecha en donde fue escrita, la persona o el saludo a la persona a quien va dirigida la carta. Luego tenemos el cuerpo de la carta, que es donde vamos a expresar nosotros lo que le vamos a escribir a esta persona a la cual estamos dirigiendo la carta. Luego tenemos la despedida, que es una frase para terminar ya el contexto de la carta. Y por último tenemos la firma. Regularmente siempre uno debe firmar las cartas que uno envía, ¿verdad? Por lo menos si no la firma, por lo menos poner el nombre completo para que la otra persona sepa quién la envió, ¿verdad? Bueno, luego por acá tenemos explicado básicamente lo mismo que tenemos por acá, ¿sí? Nos dice, por ejemplo, cómo podemos dar ese saludo. Por ejemplo, mi querido amigo, queridísima amiga, querido el nombre de la persona, ¿verdad? Y nos da diferentes opciones de cómo nosotros podríamos empezar un tipo de carta informal. Luego viene el cuerpo. Dice el cuerpo es el contenido principal de una carta y es el desarrollo de lo que se desea comunicar al destinatario. Cada idea nueva debe presentarse en párrafos aparte. Debe haber un espacio entre un párrafo a otro párrafo. Luego viene la despedida. Una despedida es una frase para terminar el mensaje y despedirse del receptor de la carta. En una carta personal, o sea, informal, es en tono amistoso que equivale al adiós de la expresión oral. Por ejemplo, aquí nos dan algunas opciones como hasta pronto, besos y abrazos con afecto, etcétera, etcétera. Por último, tenemos la firma. Al terminar la carta, el que la escribió anota su nombre. Normalmente en una carta personal no se escribe apellido, incluso se puede usar el apodo diminutivo. Recuérdense que esta es una carta informal, ¿verdad? Entonces, cuando se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta, se puede agregar una postdata debajo de la firma. Ojo que este postdata, así como ustedes lo ven acá, porque dice que si se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta, ese postdata se utilizaba porque si uno no quería volver a escribir toda la carta, incluyendo ese contenido que le están dando en este momento, entonces al final de la carta uno ponía PD como postdata, ¿verdad? Pero hoy en día, si ustedes se dan cuenta, si van a hacer una carta en la computadora, pues yo siento que no es necesario poner un postdata, lo podemos colocar dentro del cuerpo de la carta, a menos que querramos que sea como un mensaje de énfasis, como recordarle, mira, no se te vayan a olvidar los libros, postdata, ¿verdad? O sea, pero eso ya es cuestión de cada quien. Entonces, como les digo, el postdata se utilizaba anteriormente porque uno escribía las cartas a mano o se hacían a máquina de escribir. Entonces, tal vez uno ya había terminado toda la carta en la máquina de escribir y no tenía que volver a hacer toda la carta, simplemente agregaba el postdata en la parte de abajo sin ningún problema. Pero hoy en día con la computadora ya es otro asunto, ¿verdad? Ya uno puede modificar o tener una plantilla de cartas y solo cambiarle el cuerpo de la carta o a veces solo el nombre y se envía, ¿verdad? Solo ciertos datos. Bien, la serie número 3 dice, realiza en tu cuaderno lo que se te pide a continuación. Tomando en cuenta lo anteriormente visto en el tema de la carta, o sea, todo lo que vimos acá en este tema, todo esto, ¿sí? Tomando en cuenta todo eso, investiga cómo deben ir redactados los tipos de cartas, formal, muy formal e informativa, y realiza un ejemplo de cada una de ellas, en hojas con líneas tamaño carta, tratando de respetar el esquema que debe llevar cada una de ellas. Ojo, aquí estamos hablando de que si ustedes no cuentan con la opción de tener una máquina y poder imprimir, háganlas a mano, en hojas en líneas, ¿sí? Si ustedes tienen el chance de poder imprimir una carta y hacerla en la computadora, entonces hagan su carta en la computadora. Ahorita voy a explicar cómo hacerlas,
hagan su carta en la computadora y entonces la imprimen y mandan la fotografía de esa. Bueno, ahí ya no habría necesidad de mandar la fotografía, sino que si van a subir sus trabajos al OneDrive y luego mandar ese link a Control Total, pues no había ningún problema. Envían el documento, no es necesidad de que le tomen foto, ni siquiera de que lo impriman, ¿verdad? Pero eso ya es asunto de cada quien según sus recursos. Por eso dejo la opción de que lo puedan hacer a mano, y si tienen opción de computadora, pues pueden hacer la computadora y subir su documento sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, veamos entonces alguna explicación acerca de cómo realizar las cartas. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén observando este video. Lo prometido es deuda y aquí está la explicación corta y sencilla sobre el tema de producción documental en la elaboración de carta a bloque extremo. Bueno, entonces tenemos nuestro documento en blanco, tenemos nuestra plantilla. Ejemplo, de acá nos vamos a guiar. Esta es extraída de la norma GTC 185, norma oficial y Contec. Nos vamos a guiar. Y acá pues tenemos los datos para copiar y pegar, que ya previamente hice una. Pero vamos a ver cómo se realiza esta carta. Entonces miremos la norma. Primero, identificamos la zona, zona 1. Por aquí está la zona 2. Aquí está la zona 3. Las márgenes. Dice que entre 3 y 4 centímetros izquierdo, superior entre 3 y 4, derecho entre 2 y 3 e inferior entre 1,5 y 2. Entonces vamos a seleccionar 3, 3, 2 y 2. Ya ustedes, depende de lo que requieran, la modifican a su gusto. Vuelvo y repito, izquierdo 3, superior 3, 2 derecha y zona inferior también con 2. Entonces nos vamos para el documento normal. En formato, márgenes, nos vamos a márgenes personalizadas. Habíamos dicho que le íbamos a poner de 3 centímetros. En el lado izquierdo también 3. Habíamos mencionado que 2. En el lado derecho y que al final también sería otro 2. Que quedaría convertido en 3, depende de el pie de página. Listo. Ya tenemos 3, 3, 2 y abajo 2. Quieren cerciorarse, entonces vamos otra vez a márgenes, márgenes personalizadas y aquí está nuestra configuración. Listo. Según la norma, aquí está la plantilla inicial y aquí está el ejemplo que nos dan. En la zona 1 va, digamos, el membrete de la organización. Entonces vamos a colocar el mismo que está aquí. Mundialización colombiana. Listo. Nos vamos para la zona 1, le damos doble clic y en mayúscula colocamos lo que nos menciona el documento. Seleccionamos todo el texto. Le damos control más la tecla T para centrarla. ¿Listo? En inicio podemos cambiarlo a Arial 12, que es la norma básica. Y listo. Ahí tenemos el pie de página superior.
Bueno, perdón, el encabezado. Ahora sí viene el pie de página. El pie de página, según la norma, es la dirección, teléfono de contacto de la organización. Simplemente copiémoslo de acá, que ya lo tengo. Y le coloquémoslo en nuestro nuevo documento. Ya saben, seleccionamos todo el texto, control más T y nos queda centrado. Listo, quedó nuestro encabezado, quedó nuestro pie de página con la información de la organización. Volvemos con la plantilla. Dice que luego de la zona 1 y del límite que coloca la zona 1, tiene un interlineado libre. Vamos a ver qué son los interlineados, que son los espacios que hay entre línea y línea. Acá tenemos nuestra línea imaginaria, como la pueden ver ahí, mírenla. Y desde aquí comienza. Entonces vamos a configurar el documento. Primero vamos a escoger el tipo de letra, Arial 12, con un interlineado de un espacio. Escogemos el estilo, clic derecho y actualizamos esa norma. ¿Listo? Se nos corre un poquito, seleccionamos, control más T. Listo. Nuestro primer estilo está en Arial 12 con el interlineado de 1 centímetro libre. La plantilla nos dice, después del encabezado, un interlineado libre y va el código a cual va dirigido. Vamos a ver cómo se hace eso. Si quieren saber lo del espacio, tenerlo marcado, pues simplemente mostramos acá con esta tecla todo para tener el espacio libre. Un espacio libre y le ponemos el código. El código que nos muestra la plantilla, como podemos ver, CNI, etcétera. Yo lo tengo acá. Vamos a copiarlo. Lo pegamos y listo. Volvemos a la plantilla. La plantilla nos dice que 2 líneas libres, 2 interlineados libres, de 1 a 2. Entonces escojamos los 2. Porque 2 es más que suficiente. Listo, entonces 1, 2. 1, 2 libres y aquí escribimos. Vamos a ver qué escribimos. Según la plantilla, lugar y fecha de elaboración de esta carta. Entonces, como ya la tengo acá, simplemente copiamos lugar y fecha de elaboración del documento. Bogotá, Distrito Capital, 24 de febrero del 2018. Volvemos a la plantilla. Dice que de 1 a 3 líneas libres. Pues yo me quedo con los 2 espacios libres. Ustedes lo determinan a su necesidad. Si el docente o la docente les pide 3, pues le marcan 3, si le piden 2, 2 y así. Entonces volvemos a los 2. 1, 2 y marco. La plantilla nos dice datos del destinatario. Vamos a ver qué datos tiene la plantilla. Señor, se inicia con señor, Germán Cano Mora, jefe de departamento, bla, bla, bla. Yo lo tengo acá. Pero entonces quiero mostrarles que aquí va un interlineado de 1 libre y aquí ya no hay interlineado. Eso es muy fácil. Entonces vamos a hacerlo paso por paso. Un interlineado libre. Germán Cano Mora. Pero va en mayúscula todo. Como ven, sigo con el espacio de
1. Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Capacitación Empresarial. Dejamos un espacio, otro espacio libre, transversal a la dirección. Pongamos 34B, número 8-90. Bogotá, ¿dónde está ubicada esta empresa? En Bogotá, Distrito Capital. Listo, entonces vamos a quitarle el interlineado según la norma. Como pueden ver acá, no da espacio entre líneas. Aquí sí hay una y aquí no. Vamos a ver cómo lo cambiamos. Seleccionamos la parte que queremos dejar sin. Quitamos el espacio. Listo, está sin espacio en Arial 12, pero entonces vamos a configurarlo acá en nuestro segundo estilo. Clic derecho, lo selecciono, clic derecho y actualizamos eso. Siempre que necesitemos quitar espacios, seleccionamos el texto ya previamente configurado en nuestro segundo estilo, que es sin espaciado, entonces nos dará ese recurso. Pero la norma dice que después de la tercera línea hay un espacio libre, entonces después de la tercera línea sí hay un espacio. Listo. Entonces vuelvo y repito, seleccionamos, acá le quitamos, bueno, en este caso agregar, pero como antes estaba, era quitar. Seleccionamos, clic derecho y actualizar este estilo. Entonces siempre que escogamos este, no va a haber espacio. Si seleccionamos este, va a haber espacio. Si seleccionamos este, ya no va a haber el espacio. Seguimos. Dice que después de los datos del destinatario, 2 líneas libres y asunto. Listo, ahora como necesitamos el espacio normal, ya lo tengo seleccionado y 1, 2. En la tercera escribo porque son 2 espacios libres, ¿no? La regla dice que asunto. Aquí tengo el asunto. Mensaje. Modelo partes, mensaje comercial. Listo. Ahí vamos. La plantilla nos dice líneas y saludo. Otras 2 líneas. Pero voy a dejar de una porque hice de una a 2. Yo dejo una. Sí, corto. Cano. Listo. La plantilla dice de 1 a 2 líneas libres vamos a escribir el texto. Entonces, como el texto puede ser largo, pues démosle solo una línea libre. Miremos acá el texto que ya tenemos. Pequeño. Peguémoslo acá. Cordial saludo, señor Cano, y aquí va el texto, pues, alusivo al mensaje que ustedes necesiten transmitir. Listo, después del... Dice que de 1 a 2 líneas libres dejemos una y damos la despedida. Listo, dejamos una línea libre y démosle con la despedida. Hasta una próxima oportunidad. Y quien remite, todo en mayúscula, en este caso nosotros. Y dice que de 4 a 5 líneas.
y le ponemos el remitente. Listo. Acá otra vez se nos corrió, seleccionamos. Como es nuestra primer elaboración de carta, de ese tipo de carta, pues el texto o la plantilla nos dice que de 1 a 2 líneas libres. Entonces este es el momento de decidir si quiero de a una para que la despedida o el remitente no me quede tan abajo o esto no me quede tan disperso. Listo. Ahora le quitamos acá nuestro marcador y aquí tiene su carta. Listo. Zona 1, zona 2, las márgenes y según la plantilla los datos que podemos colocar. Listo, chicos, de esta manera terminamos esta pequeña explicación. Espero que la estudien. Vamos a guiarnos siempre con la plantilla y vamos a llegar no a enseñar, sino a aplicarlo en la... Bueno, esta es una forma de realizar una carta. Si se dieron cuenta, tal vez el tiempo que él se tardó fue por explicarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenían que hacer, cómo hacer y todo el asunto? Aquí ya estamos hablando de una carta bastante formal, si ustedes se dan cuenta. Lleva cierta puntuación, le llamamos en mecanografía. Si ustedes son observadores, todo está pegado al lado izquierdo, ¿sí? No hay nada al lado derecho, por ejemplo, como la fecha. Vamos a ver si la fecha está por ahí. No. Todo está del lado izquierdo. Se respetan ciertos márgenes, ciertas medidas, y efectivamente en mecanografía todo este tipo de puntuaciones, medidas, se deben respetar para la realización de documentos comerciales, documentos formales, como lo son las cartas. Bueno, ahora veamos. ¿Alguna forma fácil y más práctica de trabajar este tema en el Word? Claro que sí, claro que hay. Permítanme un segundo, vamos a esperar a que se cargue el Microsoft Word. Por alguna razón se cerró porque lo tenía abierto. Y en lo que esto carga, vamos a platicar. En Microsoft Word, ya anteriormente habíamos visto que existen plantillas. ¿Se recuerdan cuando ustedes hicieron una plantilla de un diploma? Y yo les explicaba, de hecho aquí está, miren, esta es la plantilla del diploma que se hizo con anterioridad. Entonces, así como hay plantillas para diplomas, también hay plantillas para cartas. Entonces yo puedo venir e ir acá, al abrir Word, ir acá donde dice más plantillas, y por acá yo puedo venir y buscar acá. Ojo, eso es si estamos conectados a internet. Entonces podemos nosotros buscar en línea ciertas plantillas. Vamos a poner acá carta. Y si existiese alguna plantilla, entonces me va a aparecer ahí la plantilla de la carta para que yo pueda utilizarla sin ningún problema, ¿verdad? Entonces acá solo me aparece... Aquí me aparecen varios tipos de cartas. Miren, carta de presentación. Hay varios tipos de cartas. Miren, hay plantillas que ya están predeterminadas para que ustedes puedan realizar su carta. Por ejemplo, esta está bonita, miren. Vamos a darle clic ahí y le vamos a dar crear acá. Y ahí se está creando mi plantilla. Y ahorita que se cree la plantilla y se coloque en mi pantalla principal, vamos a ver que básicamente todas las cartas tienen las mismas partes. La fecha, el saludo, el remitente, a quién va dirigida, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está, ya la abrió. En este caso, esto que ustedes están viendo acá es el
remitente, o sea, quién escribe la carta. Esta es como que un poquito más formal, porque por ejemplo acá me dice, esto reemplácelo con el logo de su empresa, ¿verdad? El logotipo de su empresa o a quien usted está representando. Pero son cositas que nosotros podemos ir cambiando, ¿verdad? Cambiándole datos, por eso se llaman plantillas, porque yo le puedo ir cambiando datos. Por ejemplo, acá puedo ir cambiando la dirección, el teléfono, el correo electrónico, y aquí en lugar de poner el logotipo, si es una carta personal, pues simplemente puedo escribir mi nombre completo, ¿verdad? O no escribirlo, solo dejar la dirección, todo, y el nombre iría acá abajo, acá. Bueno, lleva fecha, aquí hay un formato para que nosotros podamos ingresar la fecha, lleva un saludo, luego viene el cuerpo de la carta que está por acá, una despedida y la firma. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, las cartas regularmente todas llevan casi que las mismas partes. El remitente o quien está enviando la carta, la fecha, a quién va dirigida la carta, el cuerpo de la carta, que en este caso es estos 3 párrafos, la despedida y la firma, ¿verdad? Y esta es una forma mucho más rápida de crear una carta a través de una plantilla existente dentro de Microsoft Word, ¿verdad? Entonces, como les repito, por acá ustedes pueden ir a ver, vamos a ver por acá nuevo, aquí buscar más plantillas en línea y aquí puedo yo nuevamente colocar carta. Puedo seguir buscando otro estilo de plantilla para carta, ¿verdad? Puedo ir más abajo y puedo seguir buscando. Miren, aquí hay más plantillas de cartas que ustedes pueden realizar. Tienen un poquito más de presentación. Bueno, todo depende qué tan formal o qué tan informal vaya a ser su carta, ¿verdad? Ustedes pueden ir eligiendo. Miren, aquí hay una sencillita. Vamos a ver cómo es miren, sencilla. Sin ilustraciones, sin nada de nada. Sencilla. Miren, ahí está ya la plantilla solo para que yo cambie datos. Por ejemplo, acá miren estas partes. Este es el remitente. Este es el destinatario. El saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Ahí está. Son partes que prevalecen en todos los tipos de cartas. Lo único que va a cambiar regularmente es el cuerpo de la carta, que es el mensaje a quién va dirigido. Ahí es donde vamos a ver la diferencia entre si es formal, si es informal, si es familiar, si es muy formal o si es informativo, ¿verdad? Entonces, ya con esto ya tenemos un poco de idea de cómo nosotros podemos crear nuestras propias cartas, ya sea como nos estaba enseñando el joven en el tutorial, ¿verdad? Teniendo en cuenta medidas, dándole las medidas de los márgenes, cuántos espacios de un lado a otro, etcétera, etcétera. O pueden ustedes utilizar una plantilla que ya viene predeterminada en nuestro programa de Microsoft Word. Cualquiera de esas dos opciones pueden ser correctas. Entonces, con esto estaríamos terminando el tema de cómo crear una carta y pues ya están preparados para realizar su hoja de trabajo número 3, ¿verdad? Vamos a decirle acá que no queremos guardar cambios. Ahí estamos ya. Y entonces ese sería el contenido de nuestra clase del día de hoy, cómo van a desarrollar ustedes su hoja de trabajo número 3, la cual en unos momentos voy a habilitar ya en control total para que ya tengan ahí la notificación de la misma y puedan ya subir, ¿verdad? Ya pueden subir sus tareas de las hojas 1 y 2 sin ningún problema. Y ahorita pues ya les habilito y en un momento les mando por el WhatsApp los documentos, el documento mejor dicho, de la hoja número 3. Entonces, no sé si tienen alguna duda, ustedes me cuentan, la solucionamos de una vez. Si no, pues doy por despedida la clase. Les agradezco mucho su atención y que hayan estado acá nuevamente presentes y perseverantes tomando nuestras clases, ¿verdad? Entonces, les agradezco y bendiciones para todos y cada uno de ustedes en sus hogares.
Si no hay dudas, pues podemos irnos Profe. desconectando de una vez. ¿Sí? Adelante. Es que yo tengo una duda sobre el tercer inciso. ¿Usted Ajá. solo quiere que lo investiguemos los 3 tipos de carta o también quiere que hagamos el dibujo de De las hecho, cartas? ahí dice, déjame ver si tengo por acá y te leo el asunto. Dice, tomando en cuenta lo anteriormente visto en el tema la carta, investiga cómo deben ir redactados los tipos de cartas formal, muy formal e informativa. Hasta ahí te pide que investigues. Sin embargo, no te pide que copies nada en el cuaderno, simplemente investigarlo. Ahora, luego dice, realiza un ejemplo de cada una de ellas. O sea, en base a lo que vas a investigar, vas a redactar una carta formal, una carta muy formal y una carta informativa. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo puedes hacer de 2 formas. Lo puedes hacer en hojas con líneas, tamaño carta, a mano, o puedes crear un documento en Microsoft Word, como el que estabas viendo que yo estaba haciendo en las plantillas, y enviar esos documentos de las 3 cartas a tu OneDrive y entregarlo como parte del trabajo de la hoja de trabajo. No sé si te queda clara la duda. Sí, profe, gracias. Va, está bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Con mucho gusto la resolvemos. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿no me puede repetir qué fue lo que dijo antes de iniciar la clase? Es que se me estaba trabando la computadora y no pude oír lo que dijo. Lo que dije antes de iniciar la clase. Sí, Antes de iniciar la clase, no sé en qué parte entraste a la clase. es que dijo algo Profe, la carta de... la tenemos. A ver, voy a ir primero a Dulce y de ahí voy con Marlin, ¿sí? A ver, Dulce, dime, ¿por dónde te quedaste? O sea, ¿qué parte fue la que no escuchaste o a partir de qué parte empezaste a escuchar? Yo sí entré a la hora cabal a la clase, pero usted estaba diciendo algo de la tarea. Ajá, o sea, lo único que hice fue explicar, no sé si te diste cuenta, lo único que hice fue explicar lo de mensajería instantánea, lo cual ya habíamos visto la semana pasada con unos videos explicativos y nuevamente volví a recordarles nada más el concepto de lo que era mensajería instantánea, fue lo único. Después de eso, Bueno, gracias, profe. pasamos a lo de la carta, ¿verdad? Y ahí ya explicamos y todo el asunto. Sin embargo, todo eso está en la grabación. Y de igual forma les voy a pasar el video si tienen alguna duda para que lo vuelvan a ver. Y si tienen dudas, me pueden escribir al chat y con mucho gusto les resuelvo. Marlin me estaba Bueno, hablando. gracias, profe. Bueno, Dulce. Profe, Sí. profe, para elaborar la carta tenemos que elaborarla sobre el tema o de qué la podemos hacer o qué contenido. El contenido queda a criterio tuyo. Por ejemplo, si tú investigaste cómo realizar una carta formal, al investigar te van a dar ejemplos, ¿verdad? Entonces podrías tomar uno de esos ejemplos. El contenido ya queda a criterio tuyo, ya dependiendo lo que investigaste, así vas a hacer el contenido de tu carta, no necesariamente tenés que tener un tema en específico, ¿ya? No sé si te aclaro la Bueno, duda. profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? La vamos aclarando de una vez. Muy bien. Si no hay más dudas, chicos, igual si surgen dudas en el transcurso, me escriben al chat y con mucho gusto les voy resolviendo. Entonces, si no hay ninguna duda, nos damos por despedidos y nos vemos el próximo sábado en nuestra siguiente clase, ¿verdad? Espero que todo siga bendecido en sus hogares y que sigan llenos de salud y los veo el próximo sábado. Hasta la próxima. Gracias, Adiós, profe. profe. Adiós, profe. Bye, chicos.